Hola, muy buenas noches. Qué gusto acompañarlo en nuestra mesa de análisis. Hoy lamentablemente comenzamos con informaciones bastante difíciles y trágicas con lo que ha ocurrido en Purral de Guadalupe, en Goicoechea, luego de que poco después de las 6 de la tarde, en esta alcantarilla que estamos viendo en ese momento, lamentablemente un niño fuera arrastrado por la corriente del agua por los fuertes aguaceros que caían en esta comunidad a esa hora. A este momento tenemos a un equipo de Grupo Extra en este lugar desplegado por los intensos y amplios operativos de Cruz Roja, también bomberos, para tratar de dar con el menor. Tenemos a Gustavo Castro en vivo a esta hora. Gustavo, ¿qué se dice? ¿Cuáles son las últimas informaciones y en qué se ha enfocado en los últimos minutos ese operativo de búsqueda? Buenas noches, Gustavo. Saludos cordiales, Kennedy, amigos televidentes. Dentro de esta lamentable situación que ocurre en Purral, en el cantón de Goicoechea, acá en la provincia de San José, donde un grupo numeroso, tanto de bomberos como de cruzrojistas y también con el apoyo de los vecinos, intentan localizar a un niño precisamente de 6 años de edad. Preliminarmente conocemos el dato de que su nombre sería Leandro, precisamente, cuya familia vive en ese sector desde hace al menos 12 años, tanto su madre como varios familiares, entre ellos sus tíos. De hecho, conversamos con su tía, precisamente la señora Adela Mangas, quien en medio de la conmoción de esta familia que mantiene la esperanza de que las autoridades logren encontrar con vida a este pequeño, pues nos habló brevemente y vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la tía de este menor, ya que su madre, evidentemente, y como es sumamente comprensible, se encuentra en este momento sumamente afectada por esta situación, pero vamos a escuchar y observar lo que nos dijo su tía. Deme por favor su nombre. Adela Mangas. ¿Adela? Mangas. Mangas. Bueno, Adela, cuénteme como tía, ¿qué es lo que conocen de esta situación preliminarmente? El niño venía del kinder y estaba probando que están donde estaba el agua, en una alcantarilla, y se puso el piecito y se lo llevó. ¿Qué ha hablado usted con su hermana, con la mamá del niño? ¿Cómo se encuentra ella? Se siente mal, quiere que aparezca su niño sano. ¿Era normal que el niño también junto con su mamá hiciera este recorrido? Sí. ¿Viven acá toda la familia? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Ya como 12 años. ¿Las autoridades de momento qué les han informado? Nada. No lo encuentran. 9 de la noche con 3 minutos. ¿Qué ha pasado con esa situación acá en Purral de Goicoechea? Me acompaña Ricardo Arias, vocero de Cruz Roja. Señor Arias, gracias por atendernos. Sabemos que están con arduas labores, tanto en ese sector como también en otros sectores cercanos. Que nos cuente qué actualización hay hasta ese momento ante esta lamentable situación. Buenas noches. Sí, bueno, el caso ingresó pasada las 6 de la tarde, precisamente en este sector donde nos encontramos, justo por acá, según lo que nos indica la madre del menor. Venía caminando ella junto con unas bolsas y con el menor de la mano se arrebata a raíz de la fuerte lluvia que estaba cayendo y es arrastrado por un caño precisamente que va a dar a una alcantarilla. En ese momento se activa el sistema de emergencia 911 y la Benemérita Cruz Roja Costarricense y otros cuerpos de emergencia se movilizan al sector para realizar una búsqueda propiamente en este lugar que fue el primario, ¿verdad? Sin embargo, ya se ha analizado toda la zona con cámaras, con drones también y con nuestro personal, y ahorita se está utilizando otro método, el cual es buscar en los afluentes de donde va a dar esta quebrada, en sectores cercanos al río Torres, en lugares como la UCR y en todos estos sectores, para poder por lo menos visualizar en algún momento la posibilidad de encontrar a este menor. La Cruz Roja ha movilizado ya con la última unidad que acaba de llegar 8 recursos entre vehículos de soporte avanzado, soporte básico, operativos y de rescate para poder ubicar a esta persona. De momento no vamos a cancelar la búsqueda, estamos sí, como ustedes pueden ver, ya hay menos ambulancias acá porque precisamente estamos ubicándonos a otros lugares, ya que de momento acá, al menos en nuestras primeras búsquedas de las primeras horas, no damos positivo con la ubicación del cuerpo del menor. Dentro de esto es importante entonces mencionar el peinado de la zona va a ser desde San Pedro de Montes de Oca por la Universidad de Costa Rica aproximadamente. Según lo que se ha hecho los análisis desde este sector,
el agua va a dar a todos estos lugares, incluso más allá. Entonces estamos buscando los sitios más idóneos para poder hacer ese peinado, como lo hizo usted, para ubicar posibles ubicaciones, y también de una vez a la gente que nos está viendo, vecinos que tienen a la par el río y demás, que nos permitan el acceso, porque estamos pidiendo permisos, son propiedades privadas, para poder ingresar y realizar la búsqueda. Sin embargo, el trabajo se está haciendo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos para poder, ojalá, tener resultados positivos lo más pronto posible. Ya ha mencionado usted las ambulancias que se han desplazado a ese y otros puntos. En cuanto a cruzrojistas, ¿cuántos trabajan en este momento dentro de esta labor? Sí, bueno, ahorita mantenemos un total de 18 cruzrojistas, rescatistas, incluso personal que estaba terminando un curso de rescate en aguas rápidas en el sector de Tucurrique, donde nos encontrábamos, y dichosamente muchos se acoplaron para venir acá, y estamos también trabajando con este personal para la ubicación de este cuerpo. Señora, tal vez explicar un poco qué tipo de maniobras son las que realizan. Obviamente están luchando contra agua, contra curiosos, inclusive el tipo de maniobras que llevan a cabo. Sí, estas son maniobras de técnicas de rescate de aguas en movimiento. Lo que aplicamos en este momento es poder, primero, a través de cámaras que se ubican en los lugares como las alcantarillas, poder visualizar algún lugar donde haya algún tipo de hueco, un lugar donde pueda haberse ubicado alguna persona, y a raíz de eso ya poder introducirse y poder descartar o no ese lugar. Son técnicas muy sofisticadas, de mucho cuidado. Tenemos reportes de que, bueno, hasta ahorita está parando de llover en el sector de Coronado, entonces todavía la afluencia de agua por el río, por la quebrada, es bastante, y tienen mucho cuidado. Hay que tener bastante cuidado para evitar cualquier situación, tanto de emergencia para nuestro personal como para cualquier otra persona. Y es importante también decirle a la gente, porque también ya vimos cuando llegamos al lugar, a los 10 minutos de haber ocurrido la emergencia, que había gente incluso dentro del río en este sector, y es sumamente peligroso, porque de pasar de una persona de búsqueda podemos pasar a más. Entonces sí es importante tener eso, en ese caso, bastante cuidado. Y también hemos atendido a algunas personas por crisis de ansiedad, evidentemente por la circunstancia tan difícil que se está viviendo. Señor Arias, lamentablemente son casos recurrentes. Recuerdo hace poco un niño en San Carlos, un señor en Ruta 32. ¿Qué tan recurrente se da este tipo de situaciones tan lamentables? Lastimosamente, cada vez que llueve fuerte, y sobre todo en estas épocas, cuando ya va iniciando el mes de octubre, es cuando aumentan este tipo de casos. Muchos de ellos, recordamos el año pasado, un muchacho que venía bajándose del bus en el sector de la Ruta 32, más hacia arriba, baja y una vez es arrastrado por el agua. Entonces siempre es recomendable a la población tener mucha precaución cuando transita a pie en estos lugares, porque los caños se llevan con mucha agua, las alcantarillas también, las cunetas, y no se puede medir esa fuerza. Vean lo que ocurrió acá, y ojalá que situaciones como estas pues no se repitan. Esas son las recomendaciones. Dentro de eso, entonces, para tenerlo claro, se mantendrá la búsqueda. Y otro aspecto, señor Arias, que quiero mencionarle, porque lamentablemente se han publicado en páginas informales, hay que decirlo claramente, sobre la aparición de una niña y demás, pero tener claro que hay que esperar la información oficial por parte de ustedes. Sí, correcto. Nosotros estábamos acá cuando se comenzó a divulgar un mensaje que estaba a través de redes sociales, como lo dice usted, de algunas páginas y también de WhatsApp, y evidentemente esa es una información totalmente falsa, ¿verdad? Nosotros estamos aquí trabajando, y evidentemente no solamente para nosotros, que estamos trabajando fuerte, sino también hay que tener empatía con la familia que está viviendo una situación bastante difícil, bastante caótica, y noticias como estas evidentemente no ayudan en lo más mínimo. Entonces sí, hacer un llamado a la población a siempre estar pendiente de los medios oficiales, y evidentemente cuando tengamos una noticia la vamos a dar a conocer de parte de los entes oficiales, que son los que están trabajando acá, como es Bomberos y también la Cruz Roja Costarricense. Gracias, señor Arias, estaremos al tanto. Muchísimas gracias, esperamos poder tener noticias pronto, y si no también estamos ya acoplando personal para que a partir de las primeras luces del día de mañana podamos tener y continuar con esa búsqueda. Muchísimas gracias. Con el respaldo de mi compañero Sigifredo, voy a moverme para tener, Kennedy, amigos televidentes, un panorama más amplio, como ustedes pueden observar en ese sector, digamos en la entrada de Purral de Goicoechea. Estamos a unos 200 metros del alto de ese cantón en Goicoechea. Acá se puede ver algunos vecinos, algunos curiosos, pero también la presencia de Fuerza Pública, unidades de Fuerza Pública y también de la Cruz Roja. Quiero mostrarles, porque de acuerdo a lo que nos han descrito las autoridades, es
en una de estas alcantarillas, como vamos a observar de inmediato, donde lamentablemente acá está el sector, una de esas alcantarillas, como vemos, son huecos de un tamaño considerable, donde cabe tanto el cuerpo de un niño como incluso de un adulto, donde lamentablemente a eso de las 6 de la tarde y ante la fuerte lluvia que caía a esa hora, este niño lamentablemente habría caído, se habría soltado de la mano de su señora madre y aquí va en descenso, la calle va en descenso, y entonces la fuerza del río Torres, como nos mencionaban las autoridades, habría sido el causante de que se hiciera prácticamente imposible en ese momento el rescate de este niño de nombre Leandro, de 6 años. Dentro de esto es importante mencionarles, amigos televidentes, que el reporte se dio exactamente a las 6:23. El niño vive en una calle que se encuentra de hecho a mi derecha, calle Morales, que es un ingreso precisamente en la entrada vamos a movernos por acá, de calle Morales. Kennedy, amigos televidentes. Gustavo, muchas gracias por el reporte, nos vamos a quedar con ustedes por ahí, muchas gracias. La consulta que tenemos es entonces, a esta hora se descarta con todas las posibilidades de tecnología, equipo y demás, entonces ya que eventualmente en cuanto a esa estructura de 150 metros aproximadamente de la alcantarilla, que el niño esté en ese lugar, sino que habría salido por la parte del otro extremo de la alcantarilla, según hemos entendido, Gustavo. Por eso es ya ahora más el trabajo enfocado en el río propiamente. Es correcto, de acuerdo a lo que hemos presenciado desde el momento en que llegamos a ese sector con las diferentes plataformas de Grupo Extra, lo que hemos observado precisamente es que los cruzrojistas y bomberos que están trabajando en conjunto y en primera instancia también con la ayuda de algunos vecinos, lograron introducir personal especializado, evidentemente funcionarios de bomberos y cruzrojistas que están altamente calificados para ese tipo de labores de rescates, incluso acuáticos, dentro de varios sectores donde precisamente se puede ingresar a este sistema de alcantarillado, y también descendieron al río Torres en otro sector que está ubicado a unos 100 metros aproximadamente del lugar en donde nos encontramos originando esa transmisión para buscar precisamente a este niño. Pero también conversamos con Sandra Pichardo, otra vecina de este sector, que de hecho tuvo la oportunidad, fue la persona que se encontró a la madre del niño en ese momento, estaba desesperada, como es sumamente comprensible, y eso fue lo que nos dijo. Iba desesperada y ella se me lanzó encima y me dijo, mi niño. Yo le dije, ¿qué le pasó a tu niño? Mi niño se me fue al caño. Y entonces nos regresamos acá, pero no sabemos nada. Bueno, son las declaraciones entonces por parte de una vecina. También previamente habíamos escuchado a la tía de este menor de 6 años de edad. Dentro de esto es importante recapitular en un aspecto. Tomando en consideración 6 años, tomando en consideración que el niño podría estar dentro de lo que es el río Torres en ese sector, es que las unidades incluso de bomberos y de Cruz Roja se han movido 5 años, acá corregimos el dato que nos facilitan, 5 años de edad, se han desplazado ya al sector de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca, y también desde ese lugar van a empezar en esos momentos lo que se llama o lo que se conoce popularmente como una especie de peinado de la zona para ir descartando lugares, y finalmente van ascendiendo en caso de no tener éxito en ese sector del cantón de Montes de Oca, van a continuar su desplazamiento hasta ese sector para ver en qué momento logran ubicar a este niño, a este menor, para pues ya tener información para todos ustedes y por supuesto principalmente para la angustiada familia de este menor. De acuerdo a la primera información que surge y que también nos han compartido las autoridades, aparentemente el niño regresaba con su madre de clases en compañía también de otro menor. Eso está por confirmarse. Lo cierto del caso es que
venían con unas bolsas, de acuerdo a las versiones que nos han facilitado tanto vecinos como la tía del menor. En determinado momento, cuando descendían por ese sector, como les mencionaba anteriormente, el niño se suelta de la mano de su madre en un recorrido que hacen habitualmente. ¿Por qué? Porque el niño, y tal vez Sigifredo, si me ayuda a enfocar esta calle, que es calle Morales, esta de la entrada, en donde hay un grupo de vecinos que están lógicamente preocupados, que están al tanto, que no se han movido de este lugar a la espera de noticias y también a la espera de que en este caso se acerque los funcionarios de la Cruz Roja o a través, en este caso, de las diferentes plataformas de Grupo EXA y también bomberos para tener alguna información que de momento es incierta. Ese es el panorama, porque recordemos, y lo hablábamos también con Ricardo Arias de Cruz Roja, que en determinado momento se habló de que el niño habría aparecido, pero es información falsa, según ha confirmado, aunque todos quisiéramos lógicamente tener noticias, pero es información que trascendió a nivel de redes sociales de manera informal, de manera irresponsable también, como lo ha dicho Cruz Roja, y por eso se descarta de momento esa información. Otro aspecto importante que hay que mencionar, y también como recomendación no solo para ese sector, sino para prácticamente todo el país y máxime en épocas de lluvia. Acá hemos visto, en medio de esta cobertura, en medio de esta situación de emergencia, a muchísimos niños, vecinos también de la localidad, corriendo por acá, y es la policía la que les ha indicado que por favor tengan sumo cuidado para que esa emergencia no se haga todavía mayor. Y por eso es que se extiende también la recomendación para todo el territorio nacional. Ya ha dejado de llover por completo. Nos mencionaban que también había una fortísima lluvia en el sector, en el cantón de Vázquez de Coronado, y de allí que el trabajo de las autoridades en el sentido del rescate se hacía todavía más complicado, porque evidentemente el flujo del agua viene con mucha potencia desde Vázquez de Coronado, pasando acá por el sector de Goicoechea, propiamente en el distrito de Purral, para desplazarse posteriormente hacia San Pedro de Montes de Oca. Como también ya lo hablábamos anteriormente con las autoridades de la Cruz Roja y también con don Carlos Umaña, del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Lamentablemente en épocas de lluvia se dan en nuestro país muchos casos similares al que estamos reportando esta noche. Recordábamos el caso que se dio con un señor en Ruta 32 que lamentablemente perdió la vida. También hace un par de meses en San Carlos, cantón de Alajuela, donde un niño lamentablemente de aproximadamente 2 años también perdió la vida luego de caer en una alcantarilla. Así que la recomendación del caso. Voy a moverme para que ustedes continúen observando estas imágenes en directo del trabajo que realiza tanto Fuerza Pública, que acordonó la zona y que además le pidió la colaboración a todos los vecinos que se mantuvieran respetando ese límite, porque lejos de ayudar podían entorpecer la labor de las autoridades. Y es algo que dijo Cruz Roja cuando llegaron al lugar, se desplazaron, llegaron a este punto 10 minutos después de que se dio el reporte, que dentro de los detalles que observaron es que vecinos desesperados que querían ayudar, que tenían la mejor intención, ya estaban dentro del río en la búsqueda del niño, pero que esa tarea que se dieron los vecinos de manera voluntaria más bien podía ser mucho más peligrosa, porque evidentemente los vecinos dentro de su desesperación no tienen la capacitación que durante muchos años han recibido el personal especializado de la Cruz Roja costarricense y del benemérito Cuerpo de Bomberos de nuestro país para ese tipo de rescate acuático. Y de hecho, como lo mencionaba también Ricardo Arias, había un grupo específicamente de rescatistas en temas acuáticos que se encontraba en el sector de Tucurrique y que de inmediato se desplazaron hasta este lugar para ayudar, para colaborar. Pero entonces, Kennedy, amigos televidentes, a las 9 de la noche con 18 minutos les indicamos que la situación se mantiene de la misma manera. Continúa la búsqueda acá como punto principal de origen de esta emergencia, pero también en el sector de San Pedro de Montes de Oca, cercanías de la Universidad de Costa Rica, de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en donde se da la búsqueda, una especie de peinado de la zona para intentar encontrar a este niño. También para los conductores es importante decirles que la calle está cerrada, evidentemente del Alto de Guadalupe, 200 metros hacia el sur, en la entrada de Purral,
para que tengan consideración al respecto. Nos mantendremos en la zona Kennedy, amigos televidentes, y en caso de ser necesario tendremos una nueva intervención, y la invitación también para ustedes que están pendientes de la información, que sigan el minuto a minuto de los hechos principales y de este acontecimiento tan lamentable a través de la página de Diario Extra, Grupo Extra, en sus diferentes plataformas, que estaremos pendientes de lo que ocurra en esta localidad de Goicoechea. Volvemos hasta el estudio, Kenneth. Muchísimas gracias, Gustavo, por este reporte. Por supuesto, también agradecer la tarea y la labor de nuestro compañero camarógrafo Sigifredo Cerdas y también nuestra fotógrafa de Grupo Extra, Raquel Vargas, en esta cobertura lamentable que tenemos que hacer de esta tragedia, y nos sumamos también al llamado de la Cruz Roja, así como dar esta tarea a los profesionales, a los expertos, para no poner en riesgo más vidas. Y como bien también usted lo indicaba, Gustavo, pues estaremos atentos e invitamos a nuestros televidentes a seguir las plataformas www.diarioextra.com y las demás plataformas digitales del Grupo Extra para mantenernos informados en relación a lo que está ocurriendo allá en Purral de Guadalupe. Muchísimas gracias, Gustavo. Volveremos con usted cuando, en caso de que sea necesario, usted nos indica, por favor. Así es. Cambiamos ahora de información. En otro suceso, un conductor fue asesinado esta tarde en plena vía pública en Huachipelín de Escazú. La víctima viajaba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por dos sicarios en motocicleta. Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes en Huachipelín de Escazú luego de ser atacado a balazos mientras conducía su vehículo. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. De acuerdo con versiones preliminares, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al automóvil y le dispararon en varias ocasiones. Tras recibir los impactos, el conductor perdió el control y colisionó contra un árbol. El hecho ocurrió pasada las 4:40 de la tarde y generó un fuerte colapso vial en la zona, mientras las autoridades cerraban varias calles para atención del caso. Paramédicos de la Cruz Roja y bomberos atendieron al herido en el sitio, pero lo declararon fallecido pocos minutos después. La estación de bomberos de Pavas es despachada por Oficina de Comunicaciones al sector de San José, Huachipelín, frente al condominio El Tejar. Accidente el cual un vehículo sedán colisiona contra un árbol a un costado de la vía. A nuestra llegada podemos observar múltiples impactos de bala, tanto en la persona, masculino aproximadamente entre unos 35 y 40 años, fallecido en la escena, y la carrocería del vehículo. En este momento estamos haciendo la entrega de la escena al personal del OIJ. Policías de la Fuerza Pública y municipales de Escazú resguardaron la escena hasta la llegada de agentes del organismo de investigación judicial, quienes quedaron a cargo de las pesquisas. Primero se nos gira una alerta como si se tratara de un accidente de tránsito. Nuestros oficiales son los primeros en llegar y constatan que hay una serie de impactos sobre el vehículo, impactos de arma de fuego. Es así como se generan todas las alertas, se desplaza más recurso a la zona e inmediatamente se alerta el sistema de videoprotección. Afortunadamente tenemos muy buena información que estamos colocando en manos del organismo de investigación judicial. El movimiento fue muy rápido, se habla de una motocicleta de alta cilindrada, lo cual pues les ayudó bastante, pero sí tenemos muy buena información. Con este crimen, la cifra de homicidios en Costa Rica durante este 2025 asciende a 643 casos, lo que mantiene la preocupación por los altos niveles de violencia que enfrenta el país. Vamos ahora a informaciones del ámbito nacional, porque el Sistema Integrado de Gestión Tributaria TribuCR, que implementa el Ministerio de Hacienda, está a menos de 15 días para su funcionamiento oficial, por lo que resulta siempre importante recordarle a todos los contribuyentes las fechas primordiales a partir de ahora y hasta el día de entrada en operación de dicha plataforma tributaria. El inicio de TribuCR está programado para el lunes 6 de octubre con su entrada en operación, y el corte de datos, recordemos, para la migración se efectuó ayer a las 11:45 de la noche, lo que significa que la información ya está siendo trasladada al nuevo sistema y se deshabilitan entonces otras plataformas. Con eso, el Ministerio de Hacienda ordenará la deshabilitación de precisamente las plataformas actuales como ATV, Travi, DeclaraWeb, Edi7, entre otras, y dará inicio al uso obligatorio de Tribu
Los datos del Registro Único Tributario, RUT, con excepción de usuario, contraseña, correo electrónico y teléfono, que deberán actualizarse directamente en TribuCR, las declaraciones tributarias recientes, los créditos fiscales y deudas vigentes, así como las autorizaciones de representantes legales y situación tributaria en general, formarán parte de la información que se trasladará al nuevo sistema TribuCR. Y precisamente para ampliar esta información tenemos vía Zoom a don Carlos Morales, asesor tributario, para entender un paso importante en cuanto al ámbito de tributación de nuestro país, que se iba a aplicar hace algunos meses, recordemos, pero que una situación en el contencioso administrativo retrasó la entrada ya en funcionamiento de este plan por parte de Hacienda. Muy buenas noches, Carlos. Recordemos la importancia que tiene este nuevo sistema para efectos tributarios en nuestro país. Hola Kenneth, buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Y como lo decías y como lo decía la nota previa, este es un cambio, un antes y un después en la manera en cómo se gestionan los impuestos en Costa Rica. Tuvimos un primer cambio hace unos años cuando entró el ATV y generó algo de zozobra entre los contribuyentes. Ahora venimos con una reforma completa. O sea, piensen que TribuCR lo que viene a hacer es cambiar la manera en cómo la administración gestiona nuestra información, gestiona nuestros impuestos, y ahora lo va a hacer de una manera integral justamente. Entonces, mientras que antes Hacienda tenía, me parece que eran casi 30 distintos programas con los que trabajaban sus funcionarios, ahora va a ser un único solo sistema en donde toda la información se va a interrelacionar y va a poder generar análisis de datos de una manera muy sencilla. Una mejor trazabilidad de toda la información tributaria de los diferentes contribuyentes en nuestro país. Don Carlos, esa migración que comenzaba anoche, algunas personas, cuando uno leía comentarios en redes sociales de contribuyentes que tienen algún miedo, ¿verdad?, de que sus datos, sus informaciones tributarias se vieran en algún momento en peligro. ¿Qué reporte se tiene hasta este momento? ¿Ha trascendido con total tranquilidad, sin ningún inconveniente? Al menos a nivel oficial, Hacienda no ha manifestado ningún tipo de inconveniente en el proceso. Es importante tener en cuenta que ellos están migrando la información que tenían lista para migrar en julio, cuando pusieron la medida cautelar provisionalísima por parte del contencioso administrativo. Entonces ellos están migrando esa información que tenían en julio, es la que va a pasar y la que vamos a tener disponible el 6 de octubre. Lo que sucedió entre agosto y el 6 de octubre van a ir migrándolo poquito a poco. Es tarde el consejo porque ya no tenemos las plataformas abiertas al público, pero lo ideal es que usted haya guardado sus declaraciones de impuestos, sus recibos de pago de impuestos, que se haya asegurado cómo estaba su situación tributaria. Si su situación tributaria parece como moroso, eso le puede traer consecuencias o complejidades para que las instituciones públicas le paguen en estos 15 días, para que pueda participar en una que otra licitación. Entonces, lo que teníamos que hacer era prepararnos para estos 15 días en donde estamos, por decirlo así, a ciegas. Ahora, Kenneth, ¿qué van a migrarme? Porque es un poco la duda. Hacienda dice que va a migrar nuestros saldos a favor y nuestros créditos fiscales siempre y cuando sean consistentes. Es decir, cuando ellos hayan podido verificar que efectivamente existen. Aquellos que no son consistentes se van a migrar también, pero yo no los voy a poder utilizar aún. Para poder utilizarlos voy a tener que solicitarle a Hacienda un estudio, se va a estudiar, tengo que entregarle pruebas a Hacienda para demostrarle que esos créditos existen, y si Hacienda decide que existen, pues efectivamente los puedo utilizar. Si no, lo que va a suceder es más bien Hacienda promete empezar el proceso sancionatorio que corresponda según sea el caso. Don Carlos, y ante el riesgo de esas sanciones, también qué pasa, precisamente lo mencionaba usted, con los contribuyentes que previo a esa desconexión de las plataformas que ya mencionamos, tenían algún trámite por completar y no lo hicieron. Del todo, entonces tendrán que esperar. No hay manera de en este momento de hacer algún trámite que quedara pendiente entonces. Hay que esperar, hay que esperar. De hecho, hoy en la tarde estuvimos en la oficina, nosotros en Grupo Camacho Internacional, tratando de hacer unos asuntos de un cliente, y ese cliente no podía entender un extranjero porque no podía hacer el pago de unos impuestos. Y
pues en ese momento no podemos pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la interconexión bancaria también es algo que salía de línea. Solamente vamos a poder pagar el pago parcial del impuesto sobre la renta que vence el 30 de septiembre. Ese sí que lo tenemos que pagar, lo podemos pagar en los bancos o lo podemos pagar por crédito directo a través de la ATV. La ATV sigue abierto para algunos asuntos. Si es trámites, por ejemplo, una consulta o solicitar un estado de cuenta o todos estos temas, yo puedo apersonarme a las oficinas del Ministerio de Hacienda, pero los funcionarios que están ahí atendiendo lo que me van a decir es, si su trámite implica ingresar al sistema, no lo vamos a poder resolver en este momento. Ahora, ¿qué pasa si yo ayer o antier puse un trámite? Básicamente se congeló el tiempo. Recuerden que toda entidad pública tiene en principio 10 días para darme respuesta a mis trámites. En este caso se congeló el tiempo. Entonces, si yo lo puse hace 2 días, llevan 2 y tienen 8 días después de que entra Tribu para darme respuesta. Tenemos entendido, don Carlos, y si no usted nos corrige, de que algunas plataformas sí quedaron todavía activas, algunas herramientas tributarias. ¿Cuáles serían y para qué efectos son? Sí, básicamente Hacienda lo que hizo fue apagar todo lo que podía pagar. Hay algunas que no puede pagar. Entonces el ATV, la plataforma esta en donde normalmente nos metíamos a hacer las declaraciones, quedó activa por 2 motivos. Primero, porque ahí está el facturador gratuito de Hacienda, que va a permanecer activo hasta el 6 de octubre. El 6 de octubre entra un nuevo facturador que se llama Tico Factura, pero hasta entonces los contribuyentes que facturaban con Hacienda pueden seguir haciéndolo a través de ATV. ATV también quedó abierto para que puedan hacer el pago del impuesto parcial sobre la renta que vence el 30 de septiembre. Y la otra plataforma que quedó abierta también es el EDI 7. En el EDI 7 es donde nosotros reportamos todo lo que son los impuestos por traspasos, ya sea que vendí el carro, que vendí una propiedad, eso lo tenemos que seguir reportando en el EDI 7. Entonces, básicamente esas son como las 3 grandes herramientas que permanecen aún, por lo menos de manera temporal, hasta el momento en el que entre Tribu Cero. Don Carlos, ¿qué pasa con esa página, y tal vez usted me la recuerda, o ese acceso en el que podíamos revisar el estado tributario a nivel físico y también a nivel jurídico, empresas físicas o jurídicas, o bueno, a mi nombre, por ejemplo, en cuanto al estado de situación mía frente a tributación? ¿Eso también está desactivado en este momento? La consulta tributaria sigue en línea y esa, Kenneth, si recordás, ese fue el motivo por el que frenaron la vez pasada el apagón. Ya el contencioso administrativo dijo, ok, de acuerdo, estoy de acuerdo con que lo hagan como lo están planteando. La consulta tributaria sigue en línea. Si yo me meto en este momento y busco tu número de cédula, voy a poder identificar si sos omiso, si tenés deudas pendientes, etc. Lo que no está sucediendo es la actualización. Lo que dice la norma es, una vez que yo hago mi pago de impuestos, en caso de que tuviera alguna deuda pendiente, el ministerio tiene 3 días para actualizar esa consulta tributaria. Por supuesto, estamos en un estado de excepción durante estas 2 semanas y primero, yo no tengo cómo pagar, al menos no por medio de conexión interbancaria. Y segundo, si lo logro pagar, si voy a una ventanilla bancaria y deposito en las cuentas del ministerio, lo que va a suceder es que no se va a actualizar esa consulta tributaria. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por ejemplo, aquellas empresas que están morosas del impuesto de personas jurídicas no pueden emitir certificaciones en el Registro Nacional, personerías jurídicas, personerías literales. Todo eso está bloqueado hasta el 6 de octubre, cuando la consulta tributaria se vuelva a restablecer. Muy bien, don Carlos. Una última consulta, porque este cambio con Tribu CR también implica algunas modificaciones en cuanto a las declaraciones del impuesto al valor agregado, los formularios que se deben llenar. ¿Cuál será el escenario entonces a partir del 6 de octubre que ya funcione esta plataforma? Vieras que los consultores estamos bastante emocionados, en particular con el impuesto al valor agregado, porque el formulario nuevo es un formulario muy sencillo de llenar, al menos lo que se puede ver hasta el momento parece ser un formulario muy sencillo. Si usted, don Kenneth, en algún momento ha tenido la oportunidad de llenar el formulario antiguo, ese era un formulario largo, tedioso, que tenía un montón de partes. El nuevo no, el nuevo simplemente pongo: estas son mis ventas al 13, estas son mis ventas al 4, estas son mis ventas al 1, estas son mis compras a cada una de las tarifas, y el sistema se encarga de calcularme los impuestos por pagar
de calcularme otro asunto del IVA muy importante, que es la prorrata o la proporcionalidad de crédito fiscal, y básicamente le están poniendo de una manera muy fácil al contribuyente pues el cumplir con su IVA. Y por lo menos lo que dice Hacienda hasta el momento es que TribuCR busca eso, que el contribuyente tenga maneras de lograr su cumplimiento tributario muchísimo más sencillo, muchísimo más cercano y amigable de lo que teníamos antes. Un asunto importante sobre el IVA que tenemos que presentar en octubre. TribuCR entra el 6 de octubre. Los IVAs normalmente los presentamos antes del 15 de cada mes. Sin embargo, por esta única vez, vamos a tener chance de presentarlo hasta el 24 de octubre, por una única vez, ¿verdad? A partir de noviembre ya sí nos devolvemos al 15. Básicamente Hacienda nos está dando unos días más para que nos acomodemos en el sistema. Tenemos que tener en consideración que es todo el país haciendo inicio en un nuevo sistema y entendiéndolo. Y Kenneth, si me lo permitís, de hecho yo tengo un par de eventos para presentar el IVA junto a quienes nos acompañen, virtuales, webinars gratuitos, en donde por supuesto pueden acompañarnos con todo gusto. Don Carlos, también hay una información importante. Aquí también me voy a aprovechar yo de su nobleza y de su participación acá, por lo que tiene que ver con el segundo pago parcial del impuesto sobre las utilidades, que también va a quedar con la posibilidad de hacerse al 30 de septiembre también. Sí, el pago del parcial de impuestos sobre las utilidades, recuerden que son 3 pagos, uno que hicimos ya hace unos meses, este del 30 de septiembre y uno que hacemos en diciembre. El del 30 de septiembre no se mueve y más bien es importante que todos se graben la fecha en su cabeza, porque cuando escuchamos que Hacienda tiene los sistemas abajo y demás, creemos que quizás no tenemos la obligación. La tenemos que tenemos que pagar antes del 30 de septiembre. Lo podemos hacer a través de los bancos, lo podemos hacer a través de la página misma del Ministerio de Hacienda, en particular aquellos que son grandes contribuyentes, por medio de un débito directo. Muchas gracias, Carlos Morales, asesor tributario, y de aquí al 6 de octubre posiblemente lo estaremos también contactando para ir viendo el día a día de lo que ya será el 6 de octubre la entrada oficial en vigencia de la plataforma tributaria TribuCR. Muchas gracias, don Carlos. Buenas noches. Con todo gusto. Hasta luego. Seguimos con informaciones del ámbito nacional. Hoy se anunció el financiamiento total para la construcción, equipamiento y también puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren eléctrico en el Gran Área Metropolitana. El proyecto beneficiaría a más de 100,000 usuarios. El tren eléctrico del Gran Área Metropolitana ya tiene el financiamiento de $800 millones para su construcción, equipamiento y puesta en operación para las líneas 1 y 2 por parte del Poder Ejecutivo. Este tren no es solo infraestructura, es movilidad más rápida y segura, es calidad de vida, es progreso. Es una apuesta por un país más conectado y más eficiente. Sé que este ha sido un anuncio que el país ha esperado por mucho tiempo. Por eso, me honra ser yo quien les dé los detalles de esta gran noticia para nuestro país. Este tren se llamará Tibi. Tibi es una palabra que en el idioma Nove significa 100 pies. No fue elegido al azar, es un homenaje vivo a las comunidades indígenas que habitan los territorios de Abrojo Montezuma, Alto Laguna de Osa, Conte Burica, Cotobruz y Altos de San Antonio, en la provincia de Punta Arenas. Es en sus lenguas, en sus saberes y su conexión con la tierra donde encontramos la inspiración para avanzar. Este financiamiento, al ser externo, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Yo espero que tomen la decisión correcta, ¿verdad? Y cuando ellos digan, vamos a estar listos todas las 3 instituciones para desarrollar este proyecto. Según explicó el gerente del Banco Centroamericano en Costa Rica, anteriormente lo que había era una concesión de $1.500 millones. Más mujeres que hombres tendrán la posibilidad de votar en los comicios del próximo año. Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, al 31 de agosto de este año, el padrón electoral lo conforman 1.876.815 mujeres y 1.846.482 hombres, es decir, que habrá al menos 30.000 damas por encima de la cifra del género masculino. El tribunal insiste en el llamado a empadronarse y, en los casos que corresponda, actualizar el lugar de votación a más tardar el próximo martes
la fecha límite. Al menos 36,000 jóvenes podrían quedarse sin la posibilidad de emitir su primer voto en febrero próximo. Los obispos de la Iglesia Católica, mediante el presidente de la Conferencia Episcopal y también obispo de Limón, Monseñor Javier Román Arias, hicieron un llamado a los costarricenses a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Los sacerdotes piden a la población que emitan el sufragio de manera responsable, informada y con un sentido de compromiso por el bien común. Según la Conferencia Episcopal, el voto no debe verse como una obligación meramente legal, sino como un acto moral y ciudadano que tiene repercusiones directas en el rumbo del país. El principal jerarca de la Iglesia Católica de Costa Rica afirmó además que la entidad que representa no respalda partidos políticos ni candidatos en particular, pero sí invita a la ciudadanía a analizar con detenimiento las propuestas, la trayectoria y la honestidad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Asimismo, pidió a los votantes no dejarse llevar por la desinformación o los discursos que promueven la división social. A esta hora vamos en directo y volvemos con Gustavo Castro, que se trasladó a las cercanías de la Universidad de Costa Rica, esto en San Pedro de Montes de Oca. Gustavo, ¿qué información se tiene en cuanto a la búsqueda del niño de 5 años? Adelante. Kennedy, amigos televidentes, nuevamente buenas noches. Dentro de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, donde, como vemos a mi espalda, se ha desplazado diferentes unidades de bomberos de Costa Rica para darle seguimiento y, como lo mencionábamos cuando estuvimos en el pase anterior, ubicados previamente en Purral de Goicoechea, donde se dio lamentablemente la caída de este menor de 5 años de edad a la alcantarilla. El peinado se da incluso en diferentes puntos. Nos explicaban fuera de cámaras que se da a unos cuantos metros, aproximadamente cuánto, únicamente, acá nos dicen, ok, desde el sector de, por ahí de Purral, el Carmen de Goicoechea, Sabanilla de Montes de Oca, y desde este punto de la Universidad de Costa Rica y también con la colaboración de los funcionarios de seguridad de la Universidad de Costa Rica y de bomberos que se encuentra por este sector, se da entonces la presencia de Cruz Roja, de bomberos en diferentes puntos. No es un único punto, es importante decir eso, porque las labores de momento, y como lo vemos acá con la presencia de unidades de bomberos, se mantiene en esta zona en la búsqueda de este menor de 5 años de edad, entonces que lamentablemente cayó dentro de una alcantarilla a eso de las 6 de la tarde cuando caminaba junto con su madre en ese sector de Purral de Goicoechea. Iban para la casa, el niño lamentablemente que venía sujeto a la mano de la señora madre se soltó por un momento y debido a la fuerte lluvia en ese momento lamentablemente cayó a la alcantarilla, y pese a los intentos desesperados de varios vecinos de dicha localidad y de la Cruz Roja, que llegó 10 minutos después a la escena precisamente, y también diferentes unidades de bomberos de Costa Rica, lamentablemente hasta esta hora, luego de al menos 3 horas de intensas labores de búsqueda, no se ha dado con encontrar precisamente a ese menor de edad. De momento es importante que siguen la búsqueda, no se han suspendido las acciones precisamente, pero mañana, en caso de ser necesario y de que no haya resultados positivos el día de hoy, mañana continuará entonces eventualmente la búsqueda. Continúan bomberos acá en San Pedro de Montes de Oca, Universidad de Costa Rica. Es la información actualizada que tenemos. De momento, lamentablemente, no hay resultados positivos en cuanto a esta búsqueda, pero volvemos al estudio Kenneth Rojas. Muchísimas gracias, Gustavo Castro. También el trabajo en cámara de Sigifredo Cerdas. Esperaremos informaciones y noticias en las próximas horas, y si no, también a partir de mañana, por supuesto, en todas las plataformas del Grupo Extra. Son las 9:50 de la noche, momento de ir a la sección deportiva, toda la información deportiva, y no llega al liderato. Así es, lamentablemente para vos, Kenneth. Sí, muchas gracias, José. Aquí Gracias te seguimos esperando en Extra Noticias. Gracias a usted, Kenneth. Acá terminamos esta semana de informaciones. Volvemos el próximo lunes con nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Durante el fin de semana, por supuesto, invitarlo a que se informe por las plataformas digitales de Grupo Extra y también nuestra página www.diarioextra.com. Muy buenas noches y feliz descanso para todos.